Muy buenos días a todos nuestros amigos, a todos los que están allí desde su casa, quizás yendo por el camino hacia su trabajo. Queremos desearle hoy un excelente día y empezarlo con un gran abrazo que creo sería la mejor manera de empezar este día. Sí, recuerden que muchos psicólogos, personas que están en este tema de las emociones, que son necesarios de 7 a 8 abrazos. Y es importante que sea duradero, de 7 a 8 segundos. Así que si puedes tener a alguien en este momento de abrazar, abrázalo. Recuerda que es importante para él como para ti. Les recordamos a cada uno de ustedes que estamos en YouTube, en Vivir en Conexión Te Hace Feliz. Así nos puedes encontrar en el programa, como también en Facebook y en Instagram, @parejasinconexión. Recuerda que puedes compartirlo, que otras personas puedan saber. Y tú te puedes suscribir para que puedas saber cuándo el programa está en vivo y que tú puedas recordarlo fácilmente. Así que te invitamos para que tomes tu dispositivo, ¿sí? Tu teléfono, y puedas ahora copiar el link de YouTube y puedas compartirlo con alguien más. Algún familiar, algún hermano, hermana, tal vez algún amigo, compañeros de oficina. ¿Sabes? Porque el tema de hoy es algo muy especial. Hoy vamos a hablar acerca del conflicto. ¿Cómo se aborda el conflicto? ¿Será que el conflicto puede ser en nuestro hogar un aliado o un enemigo? Así de que esta es una pregunta que es muy importante y que nos gustaría que pudieras tú también darle una respuesta. Así es de que yo creo que todos nosotros en nuestros hogares hemos tenido conflictos. Yo creo que muy a menudo. Hace parte de nuestro día a día. Los conflictos pueden ser muy grandes como pequeños, pero al fin conflictos. Así que es interesante este programa para ustedes hoy, para nosotros. Por eso la pregunta es, ¿aliado o enemigo? ¿Tú qué crees? Yo creo que de las dos. Vamos a ver. Así de que, bueno, no se lo pierda. Vamos en estos minutos de esta mañana a desarrollar un tema muy, pero muy especial. Y para eso tenemos a un invitado de lujo. Quiero decirte que va a ser muy valiosa la información que tendremos hoy, así de que no te lo puedes perder. Así de que vamos a hablar de la persona que hoy tenemos en estudio y que es muy, pero muy importante. Sí, es muy importante. Nuestro invitado, Jackson Urbina. Él es licenciado en teología, es doctor en psicología, con énfasis en neurociencias. Así que no tenemos a nadie básico, a quien no nos va a dar una buena información, sino una persona especializada. Así que es importantísimo que podamos atender hoy a nuestro invitado. Jackson, buenos días, Dios te bendiga. No, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos nuestros oyentes que están disfrutando de esta maravillosa programación. Qué bonito es iniciar un programa con esa sonrisa que ustedes tienen, de verdad, muy contentos también de nuestros oyentes y esperamos seguir disfrutando juntos y construir el conocimiento para abordar este tema tan interesante como es el conflicto, un enemigo o un aliado. Así es, Jackson. Bueno, en el programa anterior, recuerden ustedes, en el programa anterior hablamos acerca de que podemos ser esos amigos o esas personas con ese vínculo de vitamina, ¿no? Hablamos acerca de la vitamina, hablamos acerca de que debemos ser positivos con el otro y por eso debemos levantarnos con una buena sonrisa, con un buen ánimo y con la disposición sobre todo a aprender. Y es lo que hacemos a través de Vivir en Conexión Te Hace Feliz. Este espacio ha sido creado para que podamos juntos aprender, para que nuestros hogares, nuestra pareja, nuestros hijos, podamos llegar a tener ese hogar que realmente podemos tener. No solamente que queremos, que idealizamos, sino que puede ser de gran valor para nosotros. Así que el tema de hoy creo que nos va a sumar y va a construir para todos nosotros. Así que, ¿qué te parece, amor, si iniciamos? Sí, claro, y vamos a iniciar con una pregunta importante para nuestro invitado. Jackson, ¿cómo surgen los conflictos? Iniciar identificando el surgimiento del conflicto va a ser muy importante porque nos va a dar como la vislumbre general de cómo abordarlo. Los conflictos nosotros tenemos que mencionar que hay dos grandes áreas. La primera área es según su origen. Según su origen, y pudiéramos mencionar algunas variables que intervienen según su origen. La primera es ¿de dónde vengo? Yo puedo traer patrones conductuales conflictivos y con ese patrón vengo y lo aporto a la relación
de hecho ya ese es un conflicto. Según su origen, también tiene que ver con las estrategias que yo he aprendido a través de un aprendizaje vicario, por observación, con papá y mamá. ¿Cómo resolvieron ellos los conflictos? Okay. Como ellos resolvieron los conflictos, yo voy a traer esa forma de abordar el conflicto y eso se puede convertir en un conflicto. Bueno, de repente para ilustrarlo, Doc, me parece interesante porque yo en mi casa, voy a contarte un poco de la experiencia. Yo recuerdo que en mi casa mi papá y mi mamá podían tener una dificultad. Y cuando tenían esa dificultad, lo que hacía mi papá era que se iba de la casa. O sea, salía, tomaba el carro y se iba. Y tal vez regresaba en la noche. Y algo interesante que ocurría era que cuando llegaba en la noche, llegaba con un pollo asado. ¿Sí? Esa es su manera de resolver el conflicto. Exactamente. Pero lo interesante, luego no les cuento qué va a pasar con el pollo, pero lo interesante es que yo aprendí que cuando había un conflicto, lo mejor era retirarse, irse y esperar que las cosas desaparecieran. Pero me parece interesante porque cuando llegaba mi papá a casa, mi mamá pues recibía gustosamente el pollo pues para toda la familia, pero no se veía como si hubiese una solución, sino que el ambiente era tenso. Entonces me parece interesante lo que dices y bueno, creo que eso es parte de lo que nosotros vivimos y aprendí a hacerlo de esa manera. Luego tuve que aprender que esa no era la forma. Desaprender lo que habías aprendido. Exacto. Sí. Y la segunda manera del surgimiento de un conflicto tiene que ver con el funcionamiento. O sea, hay conflictos según su origen y hay conflictos según su funcionamiento. Y según su funcionamiento hay tres tipos de conflictos como para clasificarlos. La primera son los conflictos básicos, Ajá. los moderados. Ya sé que el que no colocó la toalla en la cama, el que colocó la toalla en la cama, el que no bajó la tapa, el que no sabe doblar la crema dental. Esos son conflictos leves. Pero cuando un conflicto leve no se soluciona, y por poner un ejemplo, la esposa dice, mira, pero ¿por qué dejaste la toalla en la cama? Y él no hace nada, sino que se desentiende. Cuando ese conflicto leve no se aborda, entonces se resitúa. Y se convierte ahora ese conflicto leve en un conflicto moderado. Uh-huh. Y cuando ese conflicto... Va escalando. Correcto. Y cuando ese conflicto moderado no se aborda, entonces se convierte en un conflicto grave. Por eso es que es muy importante que los conflictos leves se aborden. ¿Cómo abordamos nosotros los conflictos leves? Hay una regla sine qua non que se llama habilidades sociales. Las habilidades sociales son las que te permiten abordar los conflictos leves. Y pudiéramos decir que hay como 9 grupos de habilidades sociales. Voy a mencionar el primer grupo, que son las habilidades sociales básicas. Ahí están el dar gracias, el saber disculparse, el saber iniciar una conversación, el saber mantener una conversación, el reconocer. Esas son las habilidades sociales básicas. Fíjense que si aplicamos estas habilidades sociales básicas a los pequeños conflictos leves que hemos mencionado, ahí van a solucionarse. Si tú sabes iniciar una conversación, en el caso de la toalla, el conflicto se va a solucionar. Si tú sabes reconocer o inclusive dar gracias, y le gracias porque me indicaste cómo se debe hacer lo de la toalla. Esas habilidades sociales básicas son el antídoto para los conflictos leves. La cortesía, el pedir permiso, el dar gracias, el saludar. Bueno, lo que aprendemos, lo que deberíamos aprender en nuestro hogar en esos primeros años. Pero a veces es tan tácito eso, aparentemente, que no lo ejecutamos. Uh-huh. Y como lo damos por sentado, no lo ejecutamos, entonces ahí el conflicto se resitúa. Entonces, para los conflictos leves, habilidades sociales básicas. Para los conflictos moderados, de eso es que vamos a terminar hablando en este programa. ¿Cómo abordar los conflictos ya moderados? Porque los conflictos graves ya requieren ayuda terapéutica, pero los conflictos moderados son los que nosotros podemos ir abordando y dar 2 herramientas para que la gente pueda manejarlo de manera efectiva. Interesante, muy interesante. Y surgen más preguntas, ¿no, Jackson? Con respecto a lo del conflicto. Yo por acá tengo una que estaba generando, dice, mecanismos de defensa frente al conflicto. ¿Cómo podríamos trabajar? Porque es verdad que frente a una situación de conflicto, cuando alguien lo genera, es posible que yo tenga ya una predisposición para defenderme de él, pero también hay que entender que podemos tener formas de cómo enfrentarlo. Sí, mira, y esto es bien interesante, porque si nosotros no reconocemos, los mecanismos de defensa son
comportamientos inconscientes frente a una situación. Y a veces uno no se da cuenta que reacciona así. Y yo voy a mencionar algunos para que tú, querido oyente, te identifiques con uno de esos. El primer conflicto es la negación. El primer mecanismo ante el conflicto es la negación. Entonces, hago como si me hago ese entendido, trato de no reconocer que estoy en un conflicto o que tengo una parte del conflicto, sino que me niego. Es como decir, eso no es importante, o como lo decimos en nuestro argot, tal vez, eso es como una bobada, o sea, no le preste atención a eso. ¿Por qué va a pelear por eso? Esa es una negación. Entonces, ese es el primer mecanismo de defensa. El segundo mecanismo de defensa es la evasión. O sea, reconozco que el conflicto está, pero trato de evadirlo. Creo que tu papá estaba en ese mecanismo de defensa. O sea, él esperaba el milagro con el pollo, pero no se daba. No se daba el milagro con el pollo. Bueno, la evasión tiene que ver con que sí reconozco que hay un conflicto, pero tan sencillo como me voy. Y prefiero irme ante la situación y no enfrentarlo. El tercer tipo de mecanismo de defensa se llama agresión. O sea, trato de imponer a través de la agresión mi criterio, mi posición para solucionar el conflicto. Entonces le grito a la persona, aumento mi voz, trato de mantener gestos de mi lenguaje paraverbal y no verbal, lo trato de mantener fuerte y serio, o inclusive no hablo para poder generar cierta agresión sobre la persona. Y creo que esto es muy común, y de repente para todos nuestros amigos que están allí escuchándonos, tal vez en esa interacción entre papá e hijo. Porque a veces cuando los hijos van creciendo preguntan, ¿y por qué? Y creo que una de las respuestas más comunes que recibimos, ¿sí? Pues porque sí. Y a veces subimos el tono de voz y sencillamente es un porque sí o porque yo lo dije y ya. Y si yo lo dije, entonces se hace. Creo que esa es la forma como quizás muchos de nosotros crecimos. No sé si te pasó a ti, pero a veces recibimos esa respuesta. Claro que sí. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado. Y es importante que podamos ir aprendiendo, ¿ves? Eso es lo bueno, lo bonito de esta clase de programas, y es que no solamente estamos aquí para escuchar, sino para empezar a hacer cambios. Nunca es tarde, y si tienes a tus hijos en ciertas edades, uno empieza a pensar que es importante hacer esos cambios para que podamos tener una mejor relación en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros. Eso es una bendición. Aprender a saber cómo enfrentar los conflictos y entender que lo que estamos haciendo o el mecanismo que estamos usando de pronto no es el adecuado. Sería interesante para todos los que estamos acá que puedan interactuar con nosotros y nos digan, bueno, ¿qué mecanismo tal vez de defensa era que viviste en tu familia? Negación, ¿sí? Evasión o agresividad. Son los tres que hemos visto hasta acá, doctor, ¿cierto? Sí, y hay otros. Hay uno muy solapado que se llama proyección. Y la proyección es de manera muy inteligente transmitirle mis sentimientos, mis responsabilidades a la otra persona. Entonces, te digo, no, pero tú eres un desordenado. Le digo a mi esposa, tú eres una desordenada. Pero no es una mera proyección de lo que yo soy y se lo atribuyo y genero culpa en ella, silencio su reclamo, genero culpa y le atribuyo lo que yo soy, pero de manera inconsciente. Entonces, esa proyección es muy común en las relaciones de pareja. Entonces, de lo que yo me carezco, te lo atribuyo. Y uno tiene que hacer esa reflexión y esa metacognición y decir, epa, ya va, yo estoy haciendo eso. Y no es tan fácil, porque la literatura habla de algo que se llama locus de control, que es la capacidad para decir, ya va, yo me equivoqué. Ese locus de control, esa capacidad de reconocer, ese locus de control interno, la capacidad de reconocer de esos pequeños detalles, soluciona conflictos. Pero nosotros utilizamos más el mecanismo de proyección, de atribuirle, no, tú eres la responsable, mira, pero tú estás haciendo esto. Pero eso es un mero reflejo inconsciente de lo que yo realmente soy. Y ese es muy solapado y es muy inteligente y que logra callar a la otra persona, a veces de desarmarlo, o logra también enfurecer y echarle más leña al fuego, como decimos en el lenguaje criollo. Pero me parece que también por lo demás es muy violento, porque estoy tratando de culpar a alguien que tal vez con el tiempo puede llegar a sentirse así, culpable. Y si finaliza una relación puede decir, es que fue mi culpa realmente. ¿Sí? Yo recuerdo, no sé, para nuestros amigos, no sé si lo recuerdas, amor, hay una
propaganda en nuestros canales aquí en Colombia que habla acerca de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y muestra a la muchacha como contando que la luna de miel fue algo espectacular y de repente llega el hombre, le levanta los lentes, yo sé que ya lo estás recordando, ¿sí? Y este hombre después de golpearle le dice, pero ya vas mejorando, pero si tú no hicieras esto, tal vez esto no pasaría, es que es tu culpa. Y creo que eso es muy común. Y en este tema de violencia, ¿sí? De una violencia que no debería estar en nuestros hogares. ¿Y qué pasa cuando abordamos el conflicto con este mecanismo de defensa? Menoscabamos la estima de quienes me rodean, la tiramos contra el polvo y generamos entonces un conflicto grave. Ya no es ni leve ni moderado, sino grave, porque ahora estamos atentando contra el bienestar psicológico de mi pareja, y cuando atentamos contra el bienestar psicológico de pareja es un conflicto de mucha trascendencia y que puede terminar acabando la relación. Wow. Por eso es importante identificar esos mecanismos de defensa que nos permiten a nosotros reflexionar, oye, ¿dónde estoy yo frente al conflicto? Yo creo que nos podríamos estar sintiendo de alguna forma, nos hemos podido reflejar esta situación que estamos hablando, esta temática, seguramente en tu casa, con tu familia, y pudiste haber de pronto identificado que sí, en mi casa, cuando mi mamá, cuando mi papá, cuando mi hermano, y que de alguna forma, es así, ¿no, doctor? Lo termino yo llevando a mi hogar, porque finalmente fue lo que aprendí, fue lo que recibí, esa fue mi construcción. Pero no está, volvemos a repetir, no es tarde para hacer un cambio. Pero, ¿cuál sería entonces la manera adecuada de abordar los conflictos, Jackson? Sí, aquí es muy importante porque ya vimos como para identificarnos cómo somos, como el diagnóstico, ¿verdad? Ya hemos, hasta ahora, ¿dónde estamos? Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay muchas estrategias de abordaje de conflicto y la literatura nos da alrededor de, recuerdo ahora como 23 estrategias. Yo voy a tomar una que desde mi punto de vista es muy completa, desde mi punto de vista es muy acertada. Se llama roleplay. Okay. Roleplay. Roleplay es una estrategia que es como el acetaminofén, sirve para todo, conflictos de pareja, conflictos de padres e hijos, conflictos de novios, etc. Hasta con la suegra sirve el roleplay. Así que si usted tiene una suegra de dificultad, aplique el roleplay que eso le va a funcionar. Eso está interesante, vamos a aprender entonces. Roleplay tiene una contraindicación, en primer lugar. Así como el acetaminofén tiene la contraindicación no usarlo cuando se sospecha de embarazo, así roleplay no se utiliza cuando las emociones están altas. O sea, cuando usted está bajo el efecto de la ira, no aplique roleplay porque no funciona. Esta es una estrategia de resolución de conflicto que es de comunicación asertiva y resiliencia. Tiene los dos ingredientes. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso. Yo le digo, pasó un conflicto y después que ha pasado el conflicto, yo tengo que decirle a la persona cómo me sentí. Primer paso, yo le digo a ella o a él cómo me sentí y cómo percibí la situación. Entonces, pasó un conflicto, yo me siento, le digo, mira, yo me sentí así y percibí la situación así. Recuerden que el enemigo no es la persona. Es más, el enemigo ni siquiera es el conflicto. El enemigo es la causa que ha generado el conflicto. Sí, entonces, yo le digo al primer paso, yo le digo a la persona cómo me sentí y cómo percibí la situación. Entonces, ahora yo estoy expresando de manera asertiva mis emociones. Luego, el segundo paso, yo le digo a la otra persona cómo le permito a la otra persona o le estimulo a la otra persona que ella diga cómo se sintió y cómo percibió la situación. Le estoy dando ahora, no estoy menoscabando su estima, sino que le estoy dando la oportunidad para que ella pueda expresar sus emociones desde su perspectiva. Okay. Hasta ahí simplemente es comunicación asertiva. Luego viene el tercer paso. El tercer paso, yo le digo a la persona cómo me gustaría que se hubiese dado la situación. Yo le digo, mira, a mí me hubiese gustado que la situación se hubiese dado de esta manera. Y digo cómo me hubiese gustado. Luego le permito el cuarto paso a la otra persona que ella diga cómo le gustaría que se hubiese dado la situación. Ella dice, bueno, a mí me hubiese gustado que tú actuaras así, y que la situación se hubiese dado de esa manera. Y el quinto paso tiene que ver con la resiliencia. Los dos respondemos a esta pregunta. Si esto vuelve a ocurrir,
¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vas a actuar tú y cómo voy a actuar yo? Ahí estamos, porque la resiliencia es no solamente superar el conflicto, sino aprender de él. Y ahí estamos aprendiendo de él y dejamos por sentado esa situación. Ya cuando esa situación vuelva a ocurrir, ya nosotros tenemos la estrategia que hemos acordado que va a servir para evitar o solucionar ese conflicto. Roleplay es recomendado, probado, definitivamente es una de las estrategias más sencillas, pero se necesita muchas veces hablarla, planificarla, porque no surge de la nada. Ya. La resolución de conflicto, no podemos caer en el error que, sí, nosotros vamos a resolver el conflicto por el azar. Así no funciona. Tenemos que sentarnos a planificar cómo vamos a solucionar el conflicto antes que el conflicto ocurra. Ok, eso es interesante y me gusta porque son pasos, ¿no? Y a veces a uno le gusta el 1, 2, 3. Cuando uno tiene como una seguidilla de cosas para hacer, sí, en ese checklist, entonces uno dice, ok, hice uno, hice el otro y esto va a resultar. Entonces me gustaría que lo enfatizáramos y lo pudiéramos como organizar en ese 1, 2, 3. Entonces el primer paso tiene que ver en esta estrategia de resolución de conflicto es digo cómo me siento. Y cómo percibí la situación. Y cómo la percibí, ¿sí? Eso es como empatizar, ¿no? En este primer paso yo voy a decir lo que pienso y cómo lo percibo. El segundo paso tiene que ver dándole la oportunidad a la otra persona, mi esposa, mi hija, mi suegra, ¿sí? El muy suegro, ¿sí? Cómo se siente, cómo se sintió y cómo lo percibió ella. ¿Está bien? Correcto, porque es que ella, perdón, pastor, cuando ella hace catarsis o él hace catarsis, ya es terapéutico. Entonces le doy la oportunidad, porque el gran problema, pero tú no me escuchas, tú no me dejas hablar. Permítale hablar a la otra persona y saber escuchar. Vean que las habilidades sociales básicas, el saber escuchar, es una habilidad social que tú tienes que aprender para poder ejecutar en los conflictos moderados. Ok, vamos en el segundo paso. Segundo paso. Entonces el tercer paso tiene que ver con cómo me hubiese gustado a mí, ¿sí? La situación. Que se hubiera dado la situación. Correcto. ¿Es así? Así es. Y ese es el tercer paso. Y el cuarto es cómo le hubiese gustado a la otra persona. Si estamos interactuando, o sea, yo hablo, luego tú hablas. ¿Sí? Ese es el cuarto paso. Y el quinto paso es cómo nos comportaríamos, o sea, cómo vamos a enfrentar si se vuelve a repetir esta situación. Correcto. Si esto es como el pacto, el negocio. Correcto. Y el acuerdo. El acuerdo y acuerdo resiliente, porque es un acuerdo basado en una experiencia difícil de la relación. Miren, si esto lo aplican, va a funcionar. Si no, bueno, no sé qué vamos a hacer. Si no, le devolvemos el dinero. Pero vamos a practicarlo. ¿Sabe que me gusta mucho esto, Doc? Porque yo creo que nosotros en nuestros hogares necesitamos cosas simples, ¿sí? Que podamos hacer, que podamos disfrutar haciendo. Y creo que esto está muy sencillo. Y algo que tú dices, bueno, de pronto los oyentes están pensando, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 pasos. No, si me pongo a hacer eso en cada conflicto, yo creo que me va a quedar muy complicado. Es muy posible que al principio tú empieces a colocar estas enseñanzas en práctica y que te puedas sentir como que, bueno, voy en el 1, en el 2, como un poco acartonada la situación. Pero cuando tú empiezas a hacer esto del día a día y no vas a tener un conflicto en el día, yo creo que uno tiene más de un conflicto en el día, ¿verdad? Leve, moderado o fuerte, se convierte en algo ya habitual para ti. Y eso es lo lindo del aprendizaje, porque ya tú entonces empiezas a hacerlo cotidiano, constante, y vas enseñando. Miren, esto es en especial a los papás. De la forma como tú lo hagas, lo que tú hagas, el niño, el joven lo va a aprender. Así que es importantísimo que te exijas hacer este ejercicio. Sí, quiero mencionar 2 variables más. Cuando este ejercicio se aplica con niños de 0 a 6 años, hay que dramatizar. La parte que hemos acordado, la dramatizamos. Hacemos como si el conflicto se hubiese repetido y actuamos en el acuerdo, en función al acuerdo que hemos hecho. O sea, como si se volviera a ocurrir a presentar nuevamente, lo haríamos de esta manera. De esta manera. Y lo hacemos con el niño de 0 a 6 años desde el hacer. Porque el niño aprende más haciendo que uno diciéndolo. Sí. Y lo segundo que quería mencionar, que vale la pena para las parejas cristianas, muchas veces es muy saludable para las parejas que tengan alguna creencia religiosa, orar después de llegar al acuerdo.
y pedirle a Dios, Señor, si esto vuelve a ocurrir, ayúdanos a actuar ayuda a mi esposa a actuar de esta manera y ayúdame a mí a actuar de esta manera. Eso genera como un compromiso, una especie de pacto tanto psicológico como espiritual y moral para que sea más fuerte el acuerdo. Es como unas recomendaciones adicionales a esa técnica que la literatura llama roleplay. O sea, es como el sello, Sí. ¿sí? El pacto que hicimos y que nos va a dar resultado. Pregunta, en un porcentaje de 0 a 100, ¿qué tan efectivo es esta estrategia? Yo creo que, de verdad, sin temor a equivocarme, un 90%. El 10% es porque no lo repite. Ya. Se pararon en el primer, no funcionó, mejor vete por tu lado, yo me voy por el mío y no hagamos nada. Entonces se dejaron llevar bajo las emociones pero si lo repiten, esta técnica de comunicación asertiva y de resiliencia va a funcionar, porque tiene todos los pasos, no tenemos todo el tiempo para analizar paso a paso, pero tiene todos los elementos necesarios, desde la catarsis, desde la asertividad, desde la comunicación asertiva, desde la resolución de conflictos y acuerdos, tiene todos los pasos de manera sencilla para que se resuelva un conflicto. Una cosa más, es importante que en las primeras veces, las personas que lo han hecho y tienen su guía. A veces le toca la guía. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a valga la redundancia, a un patrón conductual aprendido desde pequeño o nosotros mismos lo hemos internalizado, que sencillamente no nos gusta aprender de nuevo. Pero todas las conductas se aprenden y se desaprenden. Esa neuroplasticidad que tiene el cerebro, Dios nos ha dado la capacidad para crear nuevas conexiones neuronales. De un patrón conductual que yo tengo, yo establezco nuevas conexiones neuronales. Dios nos ha dado esa capacidad. Por lo tanto, podemos aprender, pero necesitamos ser juiciosos en esto. A veces se nos olvida. Así es de que yo voy a pedir al doctor acá que está con nosotros para que le cuente a nuestros amigos que están ahora con nosotros interactuando a través de qué red social lo pueden seguir. Para que le pregunten, recuérdeme los pasos, doctor, por favor. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y de esa manera, entonces, seguramente va a tener la respuesta y vamos a hacer la tarea. ¿Qué tal si le pedimos a nuestros amigos que nos cuenten, así que nos manden un videíto, sí, que nos escriban, puede ser después del programa, y nos cuenten cómo le fue con esta estrategia del roleplay? Sí, nos encantaría saber qué tanto aprendiste y bueno, eso nos daría mucho ánimo más a seguir trabajando por esos temas tan importantes para nuestra relación, doctor. Sí, redes sociales, Instagram, Jackson Urbina, así, Jackson Urbina, usted nos podrá encontrar y allí podemos disfrutar de la interacción. Así que bueno, por Instagram vamos a estar pendientes y dispuestos a poder compartir e interactuar con nuestros oyentes. Genial, qué bueno genial. Les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Parejas en Conexión, y en YouTube, pues, donde estamos en este momento, en vivo. Vamos a vernos en este canal por medio de las palabras Vivir en Conexión te hace feliz. A todos los que han estado escribiendo, a los que nos han saludado el día de hoy, un abrazo especial. De verdad que este tema ha sido muy, muy interesante y les invitamos desde ya para nuestro próximo programa. Doctor, gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido de bendición y seguramente lo vamos a tener en otros momentos para que siga compartiendo ese conocimiento tan valioso. No, con todo gusto. Para mí ha sido un inmenso privilegio. Nos las disfrutamos. Qué bueno. Sí. Qué bueno que disfrutamos estos programas. Esperamos ustedes también, queridos oyentes, que lo hayan disfrutado. Ya sabe que la suegra puede estar incluida. Hoy hablamos mucho de la suegra. Puede estar incluida también en roleplay. Los hijos. Esto aplica para todos. Una última cosita. Nunca se solucionan conflictos sin esperanza. La gente, cuando pierde la esperanza en la solución del conflicto, no lo va a lograr. Quiero invitarte para que creas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que creas, con todo lo que quieras creer. Por favor, sí hay esperanza para solucionar conflictos. Comienza a practicarlo y tengo la plena seguridad que con la ayuda de Dios podrás lograrlo. Bueno, así de que tenemos hoy una buena noticia y es de que podemos resolver nuestros conflictos. Podemos hacerlo solo si empezamos a hacer estos pasos. Ahí nuestro conflicto o el conflicto es un aliado. Es la amenaza cuando definitivamente pensamos que se va a solucionar a través de un milagro que no va a ocurrir si no tomamos acciones decididas. Bueno, les decía que
Les agradecemos por el espacio, por compartir con nosotros. Por favor, suscríbase a nuestro canal y también comparta con otra persona. Y recuerden algo, estamos acá para aprender. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Nos vemos a ver, recuerden, martes y jueves 7 de la mañana. Martes y jueves 7 de la mañana. Si puedes estar genial para que te lo puedas disfrutar, como decía el doctor hoy. Y si no, pues nos puedes encontrar en YouTube en cualquier momento del día que quieras escuchar cualquier programa que estamos trabajando aquí. Así que bueno, nos vemos. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y recuerden que Vivir en conexión te hace feliz.